Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Roqueando. Nuevamente les recuerdo que el canal ya tiene redes sociales. En la descripción están los links para la página de Facebook, para el Twitter, además de mi Instagram personal. Así que bueno, invitados a seguir el canal por esos medios. En esta oportunidad vamos a hablar del tercer álbum de estudio de la banda Blink-182, Enema of the State, publicado el 1 de junio del año 1999 a través del sello MCA Records. El disco consta de 12 canciones y tiene una duración total de 35 minutos. Bueno, este disco es verdaderamente un clásico del pop punk. Es imposible que a uno le guste el pop punk y no haya por lo menos escuchado mencionar o visto la portada o algo así del Enema of the State. El pop punk yo creo que en cierta medida llegó a restituir el costado popero del punk que tuvo en un inicio. Porque tengamos en cuenta que el punk, género surgido en los 70, en la segunda mitad de los 70, era bastante atractivo. Varias de las bandas precursoras en el estilo pues hacían música también muy inmediata y eran bandas muy populares. Y además de eso, el punk posteriormente se diversificó mucho. Es cierto que adquirió muchas caras, es cierto que terminó convirtiéndose en uno de los géneros más influyentes en la historia de la música. Muchos géneros por fuera del punk han sido influenciados por el punk o por alguna de las variaciones del punk, y el punk a su interior se ha diversificado mucho. Así por ejemplo tenemos el hardcore que explotó en los 80, género del que tendré que hablar en algún momento porque no he comentado creo que ningún disco de ello, del estilo. El mismo hardcore tuvo sus variantes, el hardcore melódico, el post-hardcore. Tenemos por supuesto el post-punk, surgido casi al mismo tiempo que el punk tradicional. Y uno de esos subgéneros o derivados del punk pues fue el pop-punk. Y como les digo, un poco restituía el lado popero del punk, pero no de la misma manera. Si bien tenemos antecedentes en los 80 con bandas como Descendants o Screeching Weasel, no fue sino hasta los 90 que el género explota, y Blink-182 creo yo junto con Green Day fueron como sus máximos exponentes, y este disco, el Enema of the State, puede ser una de las obras más influenciales, fácilmente una de las 5 obras más influenciales en la historia del género completo, porque si uno escucha pop punk 2000ero, es muy influido por el Blink-182 y por el Enema of the State, por ejemplo una banda como Alkaline Trio. Así tenemos que esta es una versión azucarada del punk, restituye, insisto, el lado popero del punk, pero lo hace de una manera un poco más limpia, si se quiere, un poco menos precaria. Se elimina el contenido político tal vez que llegaba a tener el punk tradicional, y aquí se tocan verdaderamente temas pues mucho más coloquiales, joviales, que tienen que ver más con las inseguridades de un hombre chico blanco de clase media, adolescente entrando a la adultez, que con temáticas, digamos, de corte más social o político. Lo hay, pero es muy específico solo en ciertas expresiones del pop punk. Y en el pop punk noventero esto casi no se ve. Entonces en Enema of the State tenemos eso, la producción es muy limpia, las vocalizaciones en gran medida son, digámoslo, como infantiles si se quiere, no solo la lírica, aunque aquí tenemos dos vocalistas, Mark Hoppus y Tom DeLonge, que se van alternando las canciones, uno canta uno, otro canta otra, y así se van turnando las canciones en este disco. Por supuesto tenemos canciones que llegan rápidamente al coro, cuyo objetivo, por tener un lado muy popero, es llegar de manera muy inmediata al coro, presentar líneas melódicas, líneas vocales, que sirvan como ganchos para atrapar a los oyentes. Una letra, como les digo, simple, a través de la cual la mayoría de jóvenes se puedan identificar. Y en fin, una estructura de canción directa y al grano, sobre todo con uso de power chords, pero también con melodías ocasionales. Y en general un disco lo vamos a encontrar en este muy explosivo. Es alegre en su mayor parte, es melódico, es energético. Es un álbum ligero pero muy intenso en su performance, sobre todo porque la mayor parte de las canciones son cortas y el álbum en su conjunto pues es también corto. Melodías, coros y líneas vocales infecciosos y pegajosos, como lo podemos ver por ejemplo en canciones como Dumpweed o en What Is My Age Again o en Wendy Clear. Una producción por supuesto que es brillante, que es azucarada, que es muy limpia, pero a la vez muy potente y muy inmediata. Las canciones, cada uno de los temas de este disco son explosivos, son impactantes y van directo al grano sin desperdiciar tiempo en rodeos. Ejemplos de esto lo podemos ver por ejemplo en canciones como Don't Leave Me, como What Is My Age Again, etc. Aquí también tenemos en estas canciones
fragmentos muy intensos en el apartado rítmico, que lo vamos a tocar más adelante porque me parece que este es un punto muy importante dentro del disco. Muy explosivos en fraseos y riffs en estas canciones encontramos, y al mismo tiempo líneas melódicas pegajosas que al momento de escucharlas es imposible olvidarlas. ¿Quién puede escuchar una canción como What Is My Age Again o All the Small Things y olvidarlas? Verdaderamente no se puede, así no nos guste. Las líneas, sobre todo en los coros, son tan repetitivas, son tan inmediatas en el buen sentido, son tan pegajosas, son tan infecciosas que sencillamente se nos atraviesan las venas. Pero luego tenemos por ahí un par de canciones que pululan con una identidad un poquito diferente. Mi favorita sin duda es Adam Song, mi canción favorita del disco y el mejor ejemplo en este sentido, porque es una canción con una obra reflexiva, en ese sentido como un poquito diferente a la mayor parte de las demás canciones. Me gusta mucho la dinámica que tiene entre los coros y los versos y cómo se van alternando. La implementación de una línea de piano en el puente después del segundo coro, que además es fantástica esa línea. Y bueno, y el puente en general. El manejo de la intensidad que tiene la canción, como previo a los coros poco a poco va construyendo intensidad hasta que explota en un coro muy enérgico y digamos intenso. Y a fin de cuentas se constituye como una canción ambiciosa a pesar de su simpleza. Y ya que hace un momento mencionábamos a las líneas de batería como líneas muy enérgicas, muy intensas, tenemos que, digamos, ponerle el foco al apartado rítmico. Porque si mal no estoy, en este disco toca por primera vez Travis Barker, quien se mantiene hasta el día de hoy, y es verdaderamente un excelente baterista. Fácilmente puede ser el mejor baterista de la historia del pop punk, porque su performance es muy intrincada a veces para el género, técnica. Por ejemplo, uno escucha como una canción como Dumbweed, o uno escucha sus líneas en los coros de Alien Exist, y definitivamente una canción como The Party Song, que es veloz, que es furiosa y que es frontal. Es una canción pues con mucha influencia de skate punk, me parece a mí. Excelente baterista, sus líneas son bastante intrincadas, son bastante furiosas, y en muchas ocasiones, por ejemplo en esa misma canción Adam Song, como que le va agregando pequeñas florituras que no son necesarias en el sentido de que no contribuyen a llevar la rítmica de la canción, sino que esta se puede hacer sobre una base muy básica o un groove muy básico, pero él de igual manera llena de florituras la pieza de tal manera que la haga aún más interesante. Siempre es como interesante encontrarle la vuelta al apartado rítmico en la mayor parte de las canciones de este disco. En el apartado del lirismo tenemos, bueno, que lo que les decía, tenemos un lirismo ligero, nada demasiado reflexivo. Se manejan temáticas en torno a la cotidianidad de un joven americano promedio de clase media. No hay mucho por rescatar en este punto, en el sentido de sobrepensar mucho lo que aquí se dice, más allá de, digamos, como en esas líneas encontrar el espíritu de un tipo de juventud particular, por sus comentarios sobre temas casuales y cotidianos. Y claro, por el tema que también aparece en este disco, y hay que decirlo, el tema del sexismo, porque aquí hay un par de canciones que son verdaderamente agresivas a los ojos de hoy en día en lo que respecta al trato hacia la mujer. Está por ejemplo esa famosa línea de la canción que abre el disco, que DeLonge repite una y otra vez al final: I need a girl that I can train, need a girl that I can train, como necesito una chica que pueda entrenar. Y siempre como ese tipo de comentarios que pululan a lo largo de varias de las canciones, pues no envejecen demasiado bien, me parece a mí, y pues son líneas cuestionables, pero nuevamente reflejan el espíritu de esa juventud, el espíritu de ese tipo de subjetividad juvenil americana de clase media. Entonces pues hay que remarcar esto. No obstante, también hay que decir que esto estaba impregnando muchos aspectos de la cultura, y al día de hoy lo sigue haciendo. Aunque nuevamente rescato en ese sentido la canción Adam's Song, porque no es solo mi favorita por la construcción musical, sino porque el aura reflexiva que tiene, a ella contribuye el apartado lírico. Es una canción que trata sobre el suicidio, es una carta, el protagonista de la historia escribe una carta sobre el suicidio, y a mí me parece bastante honesta, bastante desgarradora en ese sentido. No es un análisis existencial del suicidio, sino que es, insisto, desde la perspectiva de aquel que escribe la carta, del joven que escribe la carta. Y me gusta mucho además el giro narrativo que hace al final. Cuando llega el tercer coro, los coros en la canción narran como la resignación de esta persona, y ya en última su decisión de acabar
con su existencia física. No obstante, el tercer coro da un giro narrativo y en él manteniendo, digamos, las mismas líneas melódicas del coro, como que se revitaliza y vuelve a adquirir interés por seguir existiendo. Y ese giro me parece lo hace aún más interesante a la pieza y por eso es mi favorita por lejos del disco. Con todo y que este disco me encanta, me fascina, posiblemente es mi disco favorito de la historia del pop punk y yo los invito a escucharlos. Si hay alguien que tal vez no esté familiarizado con el pop punk, fácilmente este es un buen disco para iniciarse en el género. Es corto, es preciso, va al grano, no desperdicia tu tiempo y presenta las mejores características del género, las mejores sensibilidades del género. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Les recuerdo que pueden seguir al canal en las redes sociales que están en la descripción y nos vemos la próxima. Hasta luego.